Europa enfrenta un peligro inminente, dijo este jueves por la noche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Bruselas, luego que los 27 países que integran el organismo dieron su apoyo al plan para el rearme de Europa que presentó von der Leyen. Escuchen. Fact is that Europe is facing a clear and present danger. And this is why I presented the Rearm Europe plan today to the leaders, a plan to give Europe the military capability that it needs to face today's threats. It could mobilize up to 800 billion euros, and it is about taking more responsible on our shoulders for our own security because the urgency is real. Pero no todo fue avalado por unanimidad en esta reunión extraordinaria. La voz discordante en torno a la propuesta para la paz presentada por Ucrania fue la de este hombre, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por lo que el documento fue firmado solamente por 26 naciones, mayormente. Orbán hizo un llamado a apoyar las negociaciones de paz que está proponiendo y promoviendo el presidente estadounidense Donald Trump, de quien es aliado. En tanto, el presidente de Ucrania, invitado especial a esta reunión, presentó a sus miembros de la Unión Europea lo que denominó los primeros pasos para la paz. Agradeció el apoyo para su país en la guerra con Rusia, señaló que Europa debe ser capaz de garantizar su propia paz y seguridad, un llamado que refleja el cambio en la posición europea ante el giro de la política exterior estadounidense. José Levi amplía. Cuando vemos estos cambios en la actitud de Estados Unidos con respecto a Ucrania, en Europa temen que en general la seguridad del continente pueda verse afectada hasta el punto de que se teme que es lo que puede ocurrir si no está claro el apoyo de Estados Unidos. Vemos que el presidente francés, Emmanuel Macron, asegura que Rusia amenaza a Europa. E inclusive más, él asegura que su país está dispuesto a ofrecer protección a otros países europeos, protección que podría ser nuclear. Y todo esto está provocando la indignación en Rusia, donde el presidente Vladimir Putin asegura, sin hablar explícitamente de Macron, que hay quienes se recuerdan a Napoleón y a lo que luego se transformó en una desastrosa retirada cuando había ocupado inclusive Moscú el ejército francés entonces. Pero aquí también el canciller ruso, Sergei Lavrov, asegura que las palabras de Macron son una amenaza para su país. Todo esto cuando es de destacar que en esta reunión también fue planteada la propuesta de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habla de crear un fondo de rearme de 800.000 millones de euros, 862.000 millones de dólares. Y todo esto cuando en la Unión Europea se ha expresado apoyo a Ucrania, se intenta el ayudar a este país, sobre todo cuando Estados Unidos ha declarado una pausa en los suministros militares, también en la cooperación en temas de inteligencia. Todo esto en Europa de alguna forma intentan suplírselo también a Ucrania, si bien el daño que se causa a la guerra en el lado ucraniano ha sido considerable. José Levi, CNN, Jerusalén. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó como inaceptable la idea de desplegar tropas europeas para mantener la paz en Ucrania. María Zakharova habló mientras líderes europeos se reunían en Bruselas. Momentos antes, el presidente francés Emmanuel Macron había esbozado un plan para un alto el fuego de un mes. Por su parte, el embajador de Ucrania en Reino Unido dijo que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial actual.
Valery Zaluzny, destituido jefe militar de Ucrania y quien es visto como un posible candidato presidencial, afirmó que el gobierno estadounidense ha cuestionado la unidad del mundo occidental, iniciando conversaciones con Rusia y dejando de lado a Ucrania y Europa. El funcionario puso en duda el futuro de la OTAN, advirtió que el próximo objetivo de Rusia podría ser Europa. Por su parte, el enviado de la administración Trump a Ucrania habló sobre la decisión de Washington de cortar el intercambio de información de inteligencia entre ambos países, asegurando que los ucranianos se lo buscaron. Keith Kellogg dijo que Ucrania recibió una advertencia de que esto ocurriría. Consultado durante un foro del Consejo de Relaciones Exteriores sobre qué tendría que hacer Ucrania para reanudar los intercambios y la ayuda militar, Keith Kellogg señaló la propuesta de acuerdo sobre minerales, un acuerdo que debió firmarse durante la visita de Zelensky a la Casa Blanca y que terminó, como sabe, en un escándalo en la oficina oval ante la prensa. Pero tanto Washington como Kiev parecen estar haciendo esfuerzos por recomponer su relación. Según una fuente con conocimiento del tema, funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunirán la próxima semana en Arabia Saudita. Zelensky dijo en una publicación en redes sociales el martes que estaba listo para ir a la mesa de negociaciones y firmar ese acuerdo sobre minerales, un mensaje que Trump dijo haber recibido con agrado. Y este tema, la complejidad de este momento nos lleva a analizarlo y le agradezco que nos espere porque es de madrugada en Praga. Iván Pilip, exministro de Finanzas de República Checa, ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, hoy miembro de la Junta Directiva de Kasla. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, esta nueva era europea y lo que se anunció el día de hoy con esta facilidad de préstamo para gasto militar, 150,000 millones de euros. Estoy hablando con alguien que sabe de finanzas y de economía. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo van a hacer los países europeos? Algunos tienen más, otros tienen menos posibilidades financieras. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Claro, la situación internacional ha cambiado de una manera increíble, de una manera que nadie pudo imaginarse hace un par de semanas. Y Europa tiene que reaccionar. Hay varias formas como hacerlo. Primero, estados individuales. Sabemos, por ejemplo, que Alemania tenía una ley que limitó posibilidad del nivel de la deuda. Y ahora el nuevo gobierno, bueno, o el gobierno o el partido que ganó las elecciones está preparando un cambio profundo para esta regla. Y en el nivel de la Unión Europea se está preparando algo similar. O sea, dejar los gastos para defensa un poco aparte de los límites de la deuda. También hay una posibilidad de emitir bonos europeos para financiamiento de esos gastos y hace falta contar con el hecho que va a ser necesario hacer una reestructuración de presupuestos tanto nacionales como europeos para de verdad dedicar una gran parte de finanzas para este fin, para protección de Europa. Si el momento es tan apremiante, la pregunta es, esta decisión de presupuestos, hablando de qué vamos a priorizar ahora como Europa, ¿qué efecto va a tener en qué tipo de áreas dentro de lo que es la operación de la Unión Europea, de las naciones? Se pone más dinero acá, pero ¿qué se puede descuidar? ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos son ante todo políticos, porque los presupuestos de mayoría de las naciones europeas están bajo presión hasta sin ese tipo de gastos. Y el presupuesto de la Unión Europea misma es solamente un porcentaje muy pequeño de todos los gastos europeos. O sea, mayoría absoluta de gastos de los países europeos está financiada por presupuestos de países individuales. Así que el riesgo es que la población, que la opinión pública va a estar en contra de aumento de gastos para defensa, porque va a priorizar, digamos, gastos sociales, de educación, de la salud, etc.
Y una de las tareas más importantes para los políticos europeos ahora será explicar a la gente, a pesar de que mayoría lo entiende en mayoría de los países, pero explicar que Europa está amenazada, que con la posición mucho más débil de la OTAN y sin confianza en el aliado más importante de los Estados Unidos, es necesario tomar en cuenta el peligro de Rusia agresiva y la posibilidad de una guerra en Europa, desgraciadamente, y que por eso hace falta financiar defensa. Mucha gente puede tener opinión que no hay tanto peligro, que la guerra entre Rusia y Ucrania es algo de los países postsoviéticos que no toca a Europa, pero eso es un error, porque Ucrania es solamente un primer plan de Rusia para atacar y para conseguir más influencia en Europa. Importante entonces, lo que viene es la venta, que tiene que ser exitosa para con los ciudadanos europeos, y el reconocimiento de que esto va a tener costos políticos también dentro de cada uno de los estados europeos. Ahora, el discurso del día de ayer del presidente Macron en relación con este tema de nuclear. Francia, el Reino Unido, entiendo yo que son los únicos países dentro de ese bloque europeo que tiene armas nucleares en Europa. Francia desarrolla las suyas, el Reino Unido depende de Estados Unidos. ¿Cómo incorporamos este factor tan importante en lo que es este concepto de seguridad? Ese factor es clave porque por el momento, o por el futuro cercano, una guerra tradicional, convencional, sería muy difícil a ganar para Rusia. Porque ahora, como vemos, no es capaz ni siquiera ganar en contra del ejército de Ucrania, un país que es 4 veces más pequeño. Pero la amenaza más importante es la amenaza nuclear, porque Europa, como ha dicho usted, tiene armas nucleares solamente en Rusia, en Francia y Reino Unido, y también las capacidades son mucho más pequeños que los de Rusia. Sin embargo, lo que se hizo ahora era la declaración del presidente Macron, que ofreció armas nucleares de Francia para proteger toda Europa, porque hasta ahora la protección nuclear era responsabilidad hasta cierto nivel de Estados Unidos. Pues ese concepto tiene que cambiar. Y la declaración del presidente Macron era el primer paso. Ahora empiezan unas negociaciones hasta entre Francia y Alemania, que Alemania podría estar mucho más involucrada en armamento nuclear, o sea, digamos, despasar ciertas armas nucleares en su territorio. Y bueno, tomando en cuenta la posición de los Estados Unidos, hace falta en pensar cómo estos dos países podrían abrir un paraguas, como decimos, sobre Europa también para protegerla en contra de la amenaza de Rusia. Solamente para cerrar muy breve, ¿se siente usted, estando en Praga, República Checa, se siente usted distinto? ¿Siente este cambio de aires ya? Seguros que sí. Ahora vivimos en un mundo totalmente nuevo y Europa tiene que tomarlo en cuenta y prepararse para vida, no quiero decir sin Estados Unidos, yo espero que vamos a seguir amigos, pero depender mucho más de sí misma.